Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Les invito a abrir sus Biblias a Mateo sobre este tema de la segunda venida del Señor. Capítulo 24, versículos 36 al 50, al 51. Mateo 24, versículos 36 al 51. Y vamos a estar muy concentraditos en la palabra hoy, así que después de un ejercicio que vamos a hacer, les animo a que estemos con la palabra abierta, que vamos a seguir. Mientras más sigues la palabra, entiendo que somos bibliocéntricos, la palabra es fundamental. El 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma. Precisamente uno de los legados que recibimos fue la centralidad de la palabra. Entonces les animo a que la mantengan ahí abiertas, pero para comenzar vamos a leerla. Versículo 36 de Mateo 24. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por haber extendido tus brazos, Cordero de Dios, para que nosotros hoy podamos vivir así, dando el alimento a nuestros consiervos, para que nosotros hoy podamos entender cómo vivir en la preciosa expectativa de tu regreso, que esperamos con ansia y proclamamos Maranata. Ven, Señor, ven pronto. Te queremos, Señor, entre nosotros, con toda tu gloria y todo tu poder y todo tu reino.
para que tu nombre sea cada vez más honrado y reconocido. Y mientras recibimos tu venida con alegría, con expectativa, con gozo, ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Para el gozo que viene a aquellas personas por el Espíritu Santo, quienes le queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Para tu honra y tu gloria. Aviva los tiempos, aviva tu reino en medio de los tiempos, Señor. Tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y que hoy sea conocida las obras de tu reino en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo fluya y encuentre terreno abonado, propicio, para que tu palabra germine y dé frutos en abundancia para la gloria eterna. Amén. En tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesús, te amamos y te damos gracias. Amén. Amén. El tema de hoy es: préstame tus brazos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En el seminario y en las universidades y en colegios donde he tenido el privilegio de enseñar, a veces algunos estudiantes que no hacen bien la tarea sacan 5. Pero hoy vamos a sacar 5 los que hacemos la tarea. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título del sermón hoy? Préstame tus brazos. Entonces vamos a ir al siguiente ejercicio. Se ponen de pie, respiran y piensan en lo siguiente: vas a tener una actitud, te busca una persona, ojalá la que esté al lado, pero si no, alguien de cercanía con quien te sientas cómodo, y le vas a poner una cara dura y le vas a hacer así. Y ese no es el ejercicio, eso es lo más sencillo. Le vas a poner una cara dura y te vas a cruzar de brazos. ¿Cuál es el título del sermón? Préstame tus brazos. La persona que recibe ese saludo va a pensar: ¿cuál es el sentimiento que me genera cuando te saludas así, o cuando encuentras unas relaciones con cara dura y cerrados los brazos? Parte 1. ¿Sí? Entonces, más que hacerlo, es ¿qué percibes? Y hagámoslo en serio. Donde digo que los estudiantes a veces sacan 5 es simplemente porque dicen cualquier cosa. No, vamos a pensar en el sentimiento, uno solo, para que no sea muy difícil. En el sentimiento que a mí me genera que me traten en la vida con la cara dura y los brazos cerrados. Segundo paso: a esa misma persona, o a otra, si me siente más cómoda con otra, le vas a dar un abrazo de oso, que se sienta rico. Así, cuando uno está arrunchado con su esposa, o bien abrazadito con su novia, si es que se abrazan ya, o con el hijo, o con la hija, que uno se siente. Y también vas a sentir, vas a identificar el sentimiento que recibes cuando te dan un abrazo que tú sientes que es con toda la vida. Y tercero, me vas a decir, vas a tratar de pensar qué tiene eso que ver con la segunda venida del Señor. Entonces, un brazo cerrado, con cara dura, y identificas el pensamiento, el sentimiento que eso te genera. Un abracito de oso, rico, delicioso, que te sientas bendecido, y el sentimiento que eso te genera. Y 3, vamos a pensar qué tiene que ver eso, cualquier respuesta vale, qué tiene que ver eso con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, abrazaditos pues, o primero con la cara dura. Adelante.
pausada. Por esta nave, por el centro, allá atrás. Cuando te trataron con la cara dura y los brazos cerrados, ¿cómo te sentiste? Un sentimiento, ¿cómo lo describes? Allá atrás, ¿alguien? Como que saludó, o me saludó por saludar. Como que te saludan por saludar. Para salir del lío, te lo encontraste y se sienten obligados. Por esta nave, un sentimiento. Desprotegida. Desprotegida. Por esta nave aquí, hasta los que están allá abajo en las escaleras y por este lado, un pensamiento, un sentimiento. Se siente uno como apenado, como retroceder de volverse a, como de algo, a mirarla. ¿Se siente qué? Como cohibida para... Cohibida. Cohibida. ¿Por este grupito acá? ¿Alguno? ¿O por este grupo aquí? Rechazo. Rechazo. ¿Normal? Triste. Normal. Eso vamos a visitarlo con el sermón hoy. Normal se siente. Triste. Rechazo. Muy bien. Otras personas van a contestar y van a decirnos el sentimiento que identificaron cuando te dieron el abrazo de oso. Por aquí. ¿También normal? Muy bien. Por aquí, ¿cómo se sintieron con el abracito ese rico, delicioso? Gozoso. Por aquí. Allá atrás. Feliz. Por aquí. Alegre, especial, sí. Amor. Y por ese lado. Se siente uno más tranquilo. Se siente Con más confianza. con más confianza. Se siente acogido. Uno mismo, ¿cierto? Como que se relaja y dice, ay, qué rico, puedo vivir como soy. Y me acoge. Y la tercera pregunta, y si contestan bien, pues ya nos vamos para la casa porque este es el propósito. ¿Qué tiene que ver eso con la segunda venida del Señor? Todo. Sí, hermano. ¿Vas a decir algo? Levantaste la mano, entonces que te estás arrimando a la columna para sentirte tranquilo, seguro, protegido. Hermanos, pues va a venir y a uno los va a tratar de una manera y a otros de otra manera. había pues, va a venir el Señor y a uno los va a tratar con cara dura y brazos cerrados y a otro les va a dar el abracito del oso. ¿Y tú de cuál quieres ser? El abracito del oso. Aunque por acá hay un hermano que dice que se va a sentir igual. Vamos a orar por el hermano. Préstame tus brazos. Hay un egresado del seminario. Está próximo, no es egresado, es próximo a graduarse. Le va bien, encontró trabajo en Bogotá aún antes de graduarse. Con su esposa tuvieron una niña hace un par de años, María Ángel. Encontraron trabajo en Bogotá, 2 trabajos. Ella no quería tener una segunda niña, pero de esas cosas que pasan entre las parejas, tuvieron una segunda niña, Marianita. Iban para Bogotá, viven en Bogotá. Y alguno de esos días, la niña no se podía levantar de la cama, no podía caminar. La mayorcita, María Ángel, que ya caminaba hace rato. La esposa llamó al esposo, dijo, la niña no camina, llevaron a la urgencia al médico, la llevaron, después de todos los procedimientos, le diagnosticaron leucemia. Se les desplomó el mundo. A esos 2 han estudiado teología, son cristianos, confían en Dios, están a la expectativa de la segunda venida. Pero se te desploma el mundo. Gracias a Dios, Dios que es bueno, sabía lo que iba a venir y
viven cerca del Hospital de la Misericordia en Bogotá, que tiene hoy los mejores servicios para tratamiento de niños con leucemia, a 15-20 minutos. Allí los fui a visitar, tenían una pieza, una habitación a 3 metros del área central. Las que son enfermeras o médicos trabajan en el área de salud, a 3 metros del área central donde hay enfermera y todo eso para decir que María Ángel tiene un cuidado completo. Se lo envidian los Estados Unidos, y se lo digo porque mi esposa es de Estados Unidos y ella es enfermera y ha trabajado en Estados Unidos. Después de tantas entradas, cuando yo entré a la habitación, María Ángel se pone a llorar. No quiere que nadie entre a la habitación porque la mayoría de los que entran a la habitación es para apoyarla, para sacarle sangre, para chuzarla, para sacarle médula ósea, para hacer las pruebas, y está dolorida. Y a veces se sale de sus quicios y de su compostura, ¿quién no? Y una de esas, cuando la iban a chuzar, le dijo a la mamá: préstame tus brazos. Y nos hace salir las lágrimas, y obviamente a los papás más. La mamá, que es psicóloga, está estudiando psicología, trata de mantener el sosiego, la tranquilidad enfrente de ella, pero el mundo se le está destruyendo por dentro. Entonces cuando sale, ya va a salir a llorar con su esposo, a moco tendido, a grito tendido: Dios, no entendemos estas cosas, préstame tus brazos. A mí me da la impresión que María Ángel refleja el clamor, la angustia de todos nosotros, pero mucho más de otros que están allá afuera, necesitados, abandonados, cohibidos, entristecidos, olvidados parece que de Dios y del mundo y de la iglesia, y están con un clamor grande: préstame tus brazos, préstame tus brazos. El mundo le pide a Dios que le preste sus brazos. El mundo le pide a la iglesia que le preste sus brazos. El vecino te pide, sin decírtelo, que le prestes tus brazos. Hay mucho que ver con la segunda venida, y a medida que repasamos el pasaje lo vamos a ir viendo. Versículo 36. El día y la hora, estamos en Mateo 24, les había pedido que mantuvieran las Biblias abiertas. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué es esto? Es ignorancia. Jesús nos dice que estamos en ignorancia en cuanto al día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Los versículos 37 al 41. Entonces el primer punto es el versículo 36, ignorancia sobre el día y la hora. ¿Está claro? Versículos 37 al 41 tienen que ver con cómo reaccionamos, cómo vivimos frente a la ignorancia sobre el día y la hora de la venida de nuestro Señor. Y versículos 37 y 41, cuando lo leemos, y lo vamos a seguir leyendo y visitando, la respuesta es despiste. La ignorancia te lleva a vivir en el despiste, despistado. No tienes ni idea qué está pasando. Versículos 42 al 44 es otra reacción a la ignorancia sobre el día y la hora. Somos ignorantes sobre el día y la hora. Podemos reaccionar no con despiste, sino con lo que nos dicen los versículos
versículos 42 al 44. Y en una palabra, esos versículos dicen: a la ignorancia sobre el día y la hora puedes responder con sensatez. Entonces, pregunto, frente a la ignorancia, ¿cómo podemos responder? Con la primera, con despiste. Y la segunda, ¿se parecen? ¿Vivir despistado o vivir sensatamente es igual? No. Entonces los versículos 42 al 44 es otra forma de vivir en medio de la ignorancia sobre la venida sobre el tiempo de la venida del Señor. La segunda parte empieza en el versículo 45. Hay un versículo allí que dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué es eso? Ese segundo punto es: ¿de qué trata ese versículo? De sensatez, ya vimos en el anterior pasaje, pero aquí ¿de qué trata este versículo que leímos? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿De qué trata ese versículo? Ser fiel y prudente. Fiel, prudencia, proveedor, servicio. Entonces, el segundo punto, desde el versículo 45 hasta el final, es servicio. Y los brazos tienen que ver con servicio, ¿sí o no? ¿Con qué sirve uno? Pero con los brazos, muchas veces, que es la manifestación de lo que ya tenemos en el cerebro. Los versículos 46 y 47 es el servicio del siervo, valga la redundancia, bienaventurado. Versículos 46 y 47, entonces, es el servicio del siervo bienaventurado. Y los versículos 48 al 51 tratan del servicio del siervo miserable. Y ahí vamos a ver otra división si es que el tiempo nos da. La ignorancia. El Evangelio de Mateo, hermanos, todo el Evangelio de Mateo es una invitación a los de afuera y a los que nos presumimos que somos de dentro del reino, a vivir en este mundo de acuerdo al reino de los cielos hoy. Hoy cantamos que adoramos al Rey de los cielos. Y el Rey de los cielos nos dice cómo es vivir según el reino de los cielos hoy. No cuando el Señor venga, pero hoy, cómo vivimos de acuerdo al reino de los cielos. Para que cuando Él venga, el Rey de los cielos nos dé el abracito del oso y no nos cierre los brazos. La ignorancia. La ignorancia es atrevida, pero esta ignorancia no tiene por qué ser atrevida. Lo que el Señor nos está diciendo es: no pierdas el tiempo haciendo pronósticos. Ojo con esto, es una enseñanza supremamente importante para la segunda venida del Señor. Porque desde cuando uno está chiquito, entra a la iglesia, empiezan a decirle que el Señor viene, y a pesar de que la Biblia dice claramente, nada menos que por boca del Señor Jesús te dice, el Hijo del Hombre te dice: nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, no falta el loquito que te dice cuándo va a venir el Señor Jesús. Y la gente vende sus casas, vende sus fincas y se van para allá, para algún lugar donde estos loquitos te invitan para que le des todas las ratas. Primero se la matriculas en la cuenta del banco de él, el que te está haciendo el pronóstico, y después se va. Eso ha sucedido en las generaciones. Pero aquí claramente dice que nadie sabe el día ni la hora cuando viene el Señor Jesús, solo mi Padre. En Marcos capítulo 13 dice: ni siquiera el Hijo en su condición humana, y nosotros que destacamos que Jesús es el Rey de los Reyes, el Rey de Reyes, Señor de señores, Dios de dioses,
también tenemos que reconocer que Él tomó forma humana. Y en su condición de forma humana, Marcos 13 dice claramente, ni el Hijo. Pero aquí mismo en ese versículo dice, sino solo mi Padre. Y si no solo mi Padre, quiere decir que también el Hijo está excluido en su condición humana de ese conocimiento de cuando Él mismo va a regresar. Y entonces la respuesta es cómo reaccionamos a esa ignorancia sobre la segunda venida del Señor. Pero debemos tener en cuenta que si usted pasa la página y busca en el capítulo 23, 24, déjeme ver. 23, versículo. ¿Dónde estamos? 24, ya. 24:33 es. 24:33. Dice, de cierto os digo que no pasará esta ¿qué? Generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando usted le dice Jesús en el primer siglo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿cuándo piensa usted que volvería Jesús? Si Jesús le dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿cuándo piensa usted que va a venir Jesús? En la primera generación. Y en la segunda generación, los de la segunda generación. Y ya nosotros llevamos 2019 años después de Jesús. O 2015, depende del conteo. Y no ha venido Jesús. Eso apunta a la inminencia del regreso de Jesús. En cualquier momento puede regresar Jesús. Y a eso nos vamos a referir más adelante. Entre la inminencia y la incertidumbre en cuanto a la fecha de su venida. Pero frente a la ignorancia podemos reaccionar con despiste. ¿Dónde están los despistados? Versículo 37 al 41. Porque Jesús le enseña, nos enseña, que eso de la segunda venida del Señor será como en los días de Noé. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo eran los días de Noé? Vamos a tratar de identificar aquí el despiste. ¿Cómo eran los días de Noé? Los días de Noé, así será la venida del hombre, como en los días antes del diluvio, ¿estaban qué? Comiendo y bebiendo. A ver, nosotros criticamos a la generación de Noé, no a Noé, pero sí a su generación. ¿Y por qué lo criticamos? ¿Acaso nosotros no comemos y bebemos? ¿Cuál era el problema de ellos? Aquí no dice cuál era el problema de ellos, aquí en cuanto a decir que ellos se la pasaban comiendo y bebiendo. Ustedes van a tener ayuno el domingo entrante. No, hoy no están de ayuno la mayoría. Hoy están de ayuno. Hoy están no como en la generación de Noé, pero anoche también hicieron ayuno. Antes de ayer la pasamos comiendo la arepita, los frijolitos. ¿Cuál es el problema de ellos? No era problema, comiendo y bebiendo. También dice que ellos se la pasaban casándose y dándose en casamiento. ¿Nosotros nos casamos? Damos en casamiento. El pastor le pregunta a la persona, al papá o a la mamá o a quien presenta a la hija cuando se casa, ¿quién da a esta persona el matrimonio? Yo la presento en algunas liturgias de matrimonio. Nos casamos, seguimos en casamiento. ¿Cuál es el problema? El problema no es casarse y darse en casamiento. Y dice que así hacía la generación de Noé hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuál era el problema? Ese no era el problema. Eso era la vida cotidiana. Entonces nosotros vivimos y nos pasamos la vida comiendo, bebiendo, trabajando, cuidando niños en el hospital como María Ángel, trabajando la gota gorda, ¿sí? La pasamos viajando a veces y tenemos unos ahorritos, pagando la casa, yendo al colegio, a la universidad, haciendo lo que nos toca hacer. Ese no es el problema. El problema es lo que sigue allí, versículo 39. ¿Cuál es el problema?
y no entendieron. El problema es hacer esas cosas y no entender y vivir una vida despistada. Entonces el problema no es no saber cuándo va a regresar el Señor. El problema es vivir como vivían en la generación de Noé, una vida despistada. Comes, mueres, vives, comes, bebes, te casas, tienes niños, te reproduces, mueres y se acabó. Y muchos de nuestros autores de literatura nos dicen eso. Nosotros estamos aquí, no tenemos un propósito final, el Señor no va a regresar, no hay un más allá, no hay una esperanza ni una desesperanza, nos morimos y así, que goce la vida mientras llega a la tumba. No se dieron por enterado, vivieron despistados. Más, versículo 40, todavía estamos en el tema de cómo respondes a la ignorancia sobre la venida del Hijo del Hombre. Con despiste. Muchos responden con despiste. Versículo, ¿qué les dije? 40. Dice, estarán dos en el campo. Lo más probable en ese contexto cultural era que los dos que estaban en el campo eran los hombres, que iban a trabajar al campo. Hoy ya eso no es necesariamente así. Las mujeres también trabajan en el campo, pero mayormente los hombres, en ese momento eran los hombres en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dice, dos mujeres, versículo 41, estarán moliendo en un molino. Esa era la labor de las mujeres, para pilar, así pilaban el grano. Entonces se sentaban las dos mujeres, mamá, hija, comadres, qué sé yo, se sentaban o se hincaban y la una rodaba el molino y la otra se lo recibía y le daba otros 180 grados el molino, una piedra gruesa, fuerte, y así se molía. Nosotros tenemos el otro molino y ahora son eléctricos y ya uno casi no hace nada, no usa mucho los brazos. Pero a medida que avanza la tecnología, se nos facilita la cosa y también vivimos más torpecitos y ahí nos vamos agrandando porque somos más bien perezositos. ¿Cuál es el problema de que el uno será tomado y el otro dejado? Entonces uno diría, si uno interpreta esos versículos 40 y 41 de manera literal, unos aquí serán tomados y otros dejados. Eso es lo que quiere decir aquí, que la mitad de esta iglesia se queda y la otra se va. Eso no es lo que significa. Lo que significa aquí tiene que ver con la paradoja de nuestras realidades cotidianas. La paradoja de nuestras realidades cotidianas tiene que ver con que a veces la vida es tranquila, la vida es gozosa, nos va bien, en el trabajo nos va bien, no hay problemas con el jefe, hay salud en la familia, etc. Y parece como si la cosa va bien. Pero a veces suceden tragedias como la de María Ángel que les conté al principio y se nos desploma el mundo. Y después vuelve la vida a su cauce normal. Sea que María Ángel se muera, Dios la cuide y que no sea así. O sea que María Ángel se ponga bien y la medicina le sirva y el tratamiento de quimioterapia en la que está le sirva. Y después a los 3, 4 años uno como se le olvidan las cosas. Ya pasó el duelo. A mí me mataron uno de mis hermanos enfrente de mi mamá. Eso fue una tragedia brutal. Pero con el curso del tiempo parece que uno se va acostumbrando a las cosas de la vida. Y no se da por enterado y no se va preocupando. Lo que aquí está diciendo el pasaje es que esto parece que es al azar. Una de las que están muriendo es tomada y la otra dejada, al azar. No. Es cómo respondes a la ignorancia sobre la venida del Señor. Si vives despistado, asegúrate que si vives despistado sin entender para qué vivimos en la expectativa de la venida de Jesús, te quedas. Y si vives con sensatez, te vas con Él. Eso es clarísimo ahí. Va a haber un momento de la vida cuando Jesús regrese, donde hay una resolución vindicadora. Hoy en día la vida pasa, va, viene. Vivimos la vida
como Sandro de América. Algunos ya tienen más edad y recuerdan a Sandro de América o no. ¿Sí? Sandro de América tiene una canción que su refrán es: al final, gracias, al final la vida sigue igual. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar. Pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó. El tiempo lo llevó y aquí ya ves, yo estoy y río igual, al final la vida sigue igual. Tristemente Sandro, que era un gran cantante argentino, es de los despistados de este mundo, porque parecería que al final la vida sigue igual. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 también dice, segunda de Pedro 3, 4 también dice: dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual. Parece que Sandro se hubiera copiado de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. El mundo sigue igual que al principio de la creación. Pero esto de que unos serán tomados y el otro será dejado, quiere decir que no podemos vivir frente a la venida del Señor Jesús de manera despistada, indiferente, porque va a haber un momento cuando hay una resolución vindicadora. En capítulo 13, versículo 30, capítulo 13, versículo 30 de Mateo, Jesús da una parábola sobre la cizaña, la hierba buena, y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que vayamos y quitemos la cizaña para que crezca la hierba buena? ¿Y qué les dijo Jesús? Deja que crezca la cizaña, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces uno puede responder al hecho de que no sabemos cuándo viene el Señor de manera despistada, y le va a pasar como la cizaña. Y es que vivimos en un mundo donde caras vemos, corazones no conocemos. Y nos vemos las caras, decimos Dios te bendiga, venimos, alabamos al Señor, levantamos las manos, pero vaya uno a saber qué hay en el corazón. Si es un corazón de hierba buena o si es un corazón de cizaña. Si es un corazón que produce fruto eterno o si es un corazón que produce miseria. Entonces, al final, la vida no sigue igual. Eso es falso. La vida no sigue igual. Hay un momento cuando va a ser el momento cuando Jesús envía a sus segadores a segar la cizaña y apartar los cabritos a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces, ¿cómo debemos responder? Versículos 42 al 44. Más bien, en vez de andar despistados como en los días de Noé, Jesús nos llama a velar. Velar es una vigilancia activa. No es quedarnos con los brazos cruzados. El que vela está pendiente, pone alarma. El Señor, que sabe que vivimos en una ciudad con serios problemas de orden público y de convivencia ciudadana, uno tiene que protegerse. Aquí veo rejas, por lo menos. Ponen alarmas, uno se preocupa. Eso es velar. La vigilancia que está aquí no solamente se trata de hacer vigilias en la iglesia, se trata de vivir en cercanía con Dios, de vivir de acuerdo a como Dios manda y de tener una conducta que evidencia nuestra relación con Dios. Pero si bien es cierto que nos mandan a velar, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, versículo 42.
También es cierto lo que dice el capítulo 24, versículo 14. Ojo con esto. Capítulo 24 del mismo capítulo que estamos estudiando. Versículo 14. Capítulo 24, versículo 14 dice lo siguiente. Déjame ver si lo tengo aquí. Dice: y será que predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la condición para que venga el fin? Es decir, para la segunda venida y este mundo como lo conocemos desaparezca. ¿Cuál es la condición? El evangelio será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Y cómo es predicado el evangelio a todo el mundo? La predicación del evangelio no es solo de palabras, sino también de hechos. La persona allá afuera que recibe a los cristianos y los cristianos lo reciben con cara dura y con los brazos cruzados, ese no es el evangelio del que habla este pasaje. Podemos hablar todo lo que queramos, pero si los hechos no corroboran, no confirman que realmente vivimos el evangelio, el mundo no se va a dar por enterado. El mundo, especialmente los jóvenes, los adolescentes que subieron por aquí, ellos tienen una lectura rápida de la hipocresía. Muchos jóvenes que se mantienen en la iglesia es porque ellos ven la coherencia de los papás entre lo que dicen y lo que hacen. Jesús mismo le decía a sus discípulos y a la gente que le seguía: ustedes deben hacer lo que los escribas dicen, ¿sí o no? Sí. Pero ustedes no deben hacer lo que los escribas hacen, porque hay una contradicción entre el decir y el hacer. De manera que el capítulo 24, versículo 14, que da la condición que cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin, quiere decir que nosotros también tenemos que tener brazos prestos para prestarlos a aquellos que andan en necesidad. Ese también es el evangelio, porque cuando tú abres los brazos para dar abrazos de oso y recibes y ayudas al necesitado, la gente va a preguntar: tú eres diferente. ¿Qué te inquieta? ¿Qué te anima a ser diferente? ¿O no? ¿No lo has experimentado? Ojalá que sí. Qué alegría que da en la vida que otras personas te digan en la cara: tú parece que eres diferente. ¿Qué hace que vivas así? Tienes un gozo, una alegría, recibes a la gente con los brazos para dar abrazos de oso, eres generoso, eres amplio, haces las obras. ¿Por qué? Y ahí está la puerta abierta de par en par para predicar con las palabras lo que ya has predicado con los hechos. Les decía del capítulo 24, versículo 33, donde dice Jesús que todas estas cosas sucederán y que esta generación no pasará antes que todas esas cosas sucedan, que eso es la inminencia de la venida del Señor. Entonces aquí vamos a reflexionar sobre el siguiente punto: inminencia e incertidumbre. No sabemos cuándo viene, pero según capítulo 24, versículo 33 nos dice que en cualquier momento, y según este pasaje que estamos estudiando también, en cualquier momento puede venir el Señor. El ladrón va a llegar como el ladrón que no se anuncia. ¿Por qué el Señor parece que nos toma el pelo diciéndonos: todas estas cosas pasarán y esta generación no pasará hasta que todo haya sucedido? Es decir, nos habla de la inminencia de la venida. Mis queridos hermanos, entre la inminencia y la incertidumbre, si solamente tuviésemos el dicho de este pasaje de que el Señor va a venir pero no sabemos cuándo, es fácil que seamos tentados a vivir de manera despistada. Pero nosotros, todos los creyentes, debemos vivir con la seguridad de la inminencia de la venida del Señor, de que en cualquier momento se aparece el Señor. De manera que eso nos anima a vivir como Dios manda, vigilantes, despiertos, preparados,
con una vigilancia activa, no de manos cruzadas, sino con hechos ciertos. Entonces, la inminencia del anuncio de la venida del Señor sí nos sirve para estar siempre recordando. Versículos 42 y 44 habla de velad. Versículo 43, sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Otra vez la insistencia al llamado a velar, a estar preparados. Versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Preparados. Dicen que uno está más preparado que un yogur cuando estudia demasiado. Así debemos ser los cristianos, preparados más que un yogur. Porque es que Dios también es un Dios que prepara cosas. Por ejemplo, Efesios, ¿qué dice en cuanto a las obras en las que nosotros debemos vivir? Que Dios preparó de antemano las obras en las cuales nosotros debemos vivir, estar preparados. El viejo Simeón, ahorita vamos a celebrar la Navidad. ¿Qué dijo el viejo Simeón cuando vio a Jesús? Ahora mis ojos ven esta salvación que tú has preparado. Dios es un Dios de planes que prepara, y nosotros debemos ser como Dios que nos preparamos. Nosotros debemos ser como Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preparar ¿qué? La segunda venida del Señor. ¿Cómo preparamos nosotros la segunda venida del Señor? Anunciando el Evangelio, porque cuando este Evangelio sea anunciado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. De manera que cuando yo predico el Evangelio, no solamente con mis palabras, pero también con mis hechos, estoy con mi vida diciendo: Maranata, ven Señor pronto. Pero si no predicamos el Evangelio con vida y con hechos y con palabras, entonces este Evangelio no será predicado a todo el mundo. Y la condición, según Mateo 24:14, es que cuando este Evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Por eso es importante las misiones también. Pero yo hago misión con mi vecino, con mi vecina, con mi amiga, con mi compañero de trabajo, anunciando el Evangelio a todo el mundo. Y también tengo que meterme la mano al drill para dar para las ofrendas, para las misiones, para que este Evangelio sea predicado de manera integral en todo el mundo. Entonces, frente a la ignorancia de saber sobre el día y la hora cuando el Señor regresa, hay dos respuestas. Una es el despiste, como en los días de Noé, o como las que están muriendo. La que será dejada es porque andaba despistada. Y la otra forma de vivir en la ignorancia del día y la hora es sensatez. ¿Qué es la sensatez? Estar vigilantes, expectantes, preparados. Y aquí en la segunda parte del pasaje nos va a decir qué significa eso, cómo prepararnos. De manera que la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús en el capítulo 24, versículo 3 es: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y parece que Jesús no contesta esa pregunta, porque le dijo: nadie sabe cuándo serán estas cosas. Más bien, dice Jesús, sugiere Jesús, que la pregunta que debemos hacer es: ¿cómo nos preparamos para la venida del Señor? ¿Y cómo preparamos la venida del Señor? ¿Cómo vivimos en modo Maranata? Versículo 45. Y te hace una pregunta para decirte cómo nos preparamos para la venida del Señor. Y la pregunta es: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Mis queridos hermanos, aquí encontramos cómo nos preparamos para la venida del Señor. ¿Cuál es el criterio que está en el versículo 45 para prepararnos para la venida del Señor? Aquí hay un encargo. ¿Cómo lo dice el encargo? Su Señor lo puso sobre su casa. El dueño de la casa lo puso.
El dueño de la casa nos dio un encargo. ¿Cómo nos preparamos? Siendo responsables frente al encargo que el dueño de la casa nos dio. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien el Señor de la casa, el Señor puso sobre su casa? ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Cuál casa? El dueño de la casa es Dios. El dueño del universo es Dios. El dueño de la creación es Dios. Y Dios, en una mayordomía amorosa, pero también medio arriesgada, nos ha encargado a nosotros cuidar la casa. ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando ahí? El Señor puso a ese siervo sobre su casa. ¿Qué quiere decir? Que le dio un encargo. ¿Y qué ha pasado con ese encargo? Dios nos ha encargado a los seres humanos su casa para que la cuidemos. Pero desdichadamente parece en muchísimos casos, a través de la historia y a través de la geografía, parece que Dios puso al ratón a cuidar el queso. ¿Qué tipo de siervos somos? Y así nos preparamos para la venida del Señor. Servicio, prestando los brazos, como María Ángel le dijo a su mamá: préstame tus brazos. Rápidamente vamos a ver el Salmo 100. Este texto del versículo 45 de Mateo 24 dice: puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Es una cita del Salmo 104. El Salmo 104, en el versículo 27, Salmo 104, versículo 27, de allá viene esta pregunta. Este texto viene de allá. Todos ellos esperan en ti, ¿para qué? Para que les dé su comida a tiempo. El capítulo 24, versículo 45, ¿qué pregunta hace el Señor Jesús? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Para qué? Para que les dé el alimento a su tiempo. Si ustedes tienen tiempo en sus casas, lean Salmo 104 y ven cómo Dios cuida de la creación. Dice que los animalitos en el campo claman a Dios para que les dé su alimento a tiempo. Los pececitos que van por las quebradas dependen del buen Dios para ser alimentados. El leviatán depende de Dios para ser alimentado. Los montes claman a Dios para ser cuidados. Y ese Dios de la creación que cuida, que creó, que ama a su creación, nos da la tremenda responsabilidad de cuidar su creación, de cuidar al marginalizado, al pobre, al niño, y de darle los brazos para un abrazo de oso y no para ponerle la cara dura al servicio. Y hay dos tipos de siervos. ¿Cómo responden a ese llamado, a ese encargo que Dios da? Cuando nosotros abrimos los brazos para prestárselos a otros y servir, estamos siendo como Dios que cuida de su creación. Cuando saludamos a los otros y le ponemos la cara dura y el corazón duro, estamos siendo como el siervo miserable que no le presta los brazos al otro. Eso de miserable está aquí, eso no me lo inventé yo, ya lo vamos a ver. Hay dos formas de responder. Este es el Evangelio precioso. El Evangelio es precioso porque nos muestra cómo debemos vivir. Cuando vivimos, cuando el agua se estanca, ¿ustedes saben lo que le pasa al agua que se estanca? Se pudre. Cuando la vida se estanca y vives solo para ti mismo de manera egoísta, te pudres. Vives como Sandro de América cantaba: al final la vida sigue igual, no vale la pena vivir. Por eso muchos terminan pegándose un tiro. No vale la pena vivir de manera egoísta.
Pero aquí el primer siervo, versículos 46 y 47, es un siervo, versículo 46, ¿cómo es ese siervo? Bienaventurado. Él reside, lo mismo que Dios el Padre le dice al Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando tú vives como Dios manda, cuidando la creación, cuidando del otro, Dios te puede decir a ti, como le dijo a su Hijo Jesucristo: tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Me complace que vivas así. ¿Cómo? Con los brazos abiertos para servir a los que claman: préstame tus brazos. Bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo así. ¿Así como? Alimentando a los otros, sirviendo a las necesidades de los otros, reorientando la vida a favor del otro. Y muchas veces pensamos en el otro como el que vive más allá de los mares, pero el otro en el Evangelio siempre es el que está próximo a ti. Si no tratamos bien a nuestra mujer, ¿con qué cara, con qué coraje, con qué autoridad vamos a pensar de tratar bien al otro que vive al otro lado del océano? Sí debemos pensar en bien para el que vive al otro lado del océano, pero primero yo tengo que ser un siervo ejercitado en el gimnasio de la sensatez. ¿Cuál? En la cama con mi mujer, en la cocina, con los hijos. Estás ejercitando eso con los próximos a ti. Ese es el prójimo. El prójimo es el que está próximo a ti. Si vives un infierno con el que vive contigo, vamos mal. ¿De qué estamos hablando? Si golpeas a tu mujer, andamos mal. La mujer es aquella persona que Dios ha puesto al lado para que tú le des alimento a su tiempo, para que la cuides. Es parte de la creación. Tus hijos, las matitas que tienes tú, hay que cuidarlas. Hay que cuidar el bolsillo, cómo manejamos la billetera, los recursos que Dios nos da, cómo los manejamos, para bien de quién. Bendecir. Hemos sido bendecidos para bendecir, eso es lo que siempre oímos. Ese es el criterio para prepararnos para la segunda venida, en medio de la ignorancia de no saber cuándo viene Jesús. Pero sí, no podemos excusarnos de que no sabemos cómo nos preparamos para su segunda venida. Aquí nos está diciendo cómo nos preparamos para su segunda venida. ¿Cómo? Abriendo los brazos del servicio, viviendo esa vida, la mente, el corazón, toda la vida orientada para servir a los otros de verdad, de corazón, con ese abracito precioso que recibimos al principio, con ese pensamiento, sentimiento de que ahora sí puedo ser como soy, porque alguien me ama como soy, me cuida como soy. Este es el llamado del Señor aquí. Pero versículo 48, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mira dónde empiezan las cosas, la orientación de la vida empieza en el corazón. Todo lo que hacemos viene determinado por lo que vives en tu corazón. Todo. Si eres adicto a cualquier cosa es porque en el corazón te has pervertido. Todo viene del corazón. Si tratas con generosidad, con belleza, con alegría, con romance, ese romance que se juraron cuando te la conociste la primera vez, y siempre tratas así a tu mujer, a tus hijos, a tu marido, porque nació en el corazón. Si no nace en el corazón, no existe. Lo demás es hipocresía, como dijo alguna de las hermanas al principio, porque le toca, es decir, me saludó con los brazos cerrados porque le toca. Pero si aquel siervo malo, versículo 48, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Fíjate que esa es la forma insensata, despistada de vivir. ¿Qué me importa? El Señor que me dio el encargo, ese van 2019 años, ya como que se le olvidó que aquí existía este planeta Tierra. Entonces, él vive como le da la gana. ¿Cómo vive? Comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Ojo con eso. Estas dos acciones se relacionan. A maltratar a los consiervos, es decir, a maltratar a los otros. Y ese es el estilo de vida del mundo que no conoce a Dios. De una manera, algunos son decentes, pero tengan cuidado con los decentes. Yo prefiero a ese que me habla en la cara así, con la cara dura, pero el corazón es más tierno, que aquellos que en la decencia te tratan bien, pero por debajo te están metiendo la espada.
por la espalda, que te explotan, que te pagan mal en el salario, que no gobiernan para el bienestar de los otros, sino para una clase elitista y excluyente que nos ha tocado desafortunadamente vivir en Colombia, una clase excluyente, decente. Los rolos, aquí yo tengo amigos rolos. Los rolos son así, te tratan muy bien, pero vaya a saber por dentro qué va y te explotan. Aquí estas dos conductas se relacionan: golpear a sus consiervos y beber con los borrachos. Es decir, cuando uno termina maltratando al otro es porque vive como los borrachos. No tienes que tomar trago para emborracharte. Vives embriagado de tu propia orientación mezquina. Vives embriagado de ti mismo. Vives borracho de ti mismo. Uno no tiene que tomar trago para estar emborrachado y vivir de manera despistada e insensata. Pero a ese siervo malo le llega su San Martín. Versículos 50 y 51. Vendrá. Recuerdan en el capítulo 24, versículo 34, creo que él dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No sabes el día ni la hora, pero el siervo, el Señor de la casa, vendrá de regreso. Amén. Vendrá. Y dice aquí al final: el Señor, vendrá el Señor de aquel siervo malo el día que éste no espera. O sea que vive en la insensatez, en el despiste, vive embriagado de sus propios egoísmos, y a la hora que no sabe, despistado como en los días de Noé, ni se enteraron que el Señor venía. El diluvio en aquel caso. Versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo despedazará. El siervo malo será despedazado, tratado por el Señor que le dio el encargo como se lo merece. Aquí, hermanos, hay una palabra dura en el versículo 51 contra los hipócritas. El destino del siervo malo, del que viene a la iglesia, recibe el evangelio, pero hace conforme las leyes del infierno, es que tendrá su parte con los hipócritas, con el que canta alabanzas a Dios y vive de una manera desdichada, egoísta. Y tenemos que mencionar, porque comenzamos con María Ángel, que pide: préstame tus brazos, a su mamá, y a nosotros los niños. Y los niños son importantes en el evangelio, no por cómo viven, sino porque en el mundo del primer siglo eran excluidos, como también eran excluidos los cobradores de impuestos, porque eran traidores. Pero Jesús se acercó a este que nos está dictando las escrituras. Este Mateo era cobrador de impuestos, publicano, pecador, excluido, los excluimos, que nos pone música alborotada cuando estamos en el culto, lo tendemos a excluir, y hay que darles el abracito del oso. Los hipócritas, ¿cómo no mencionar a los niños, a los 8 niños bombardeados? Allí hay mucha hipocresía. Lo lee uno en los periódicos y lo lee uno en las redes sociales. Mucha hipocresía. Unos defendiendo al gobierno, otros defendiendo a otros actores. Pero nuestros niños colombianos que viven en los lugares más remotos de nuestro país y aquí en nuestras goteras y en nuestros barrios y comunas, niños abandonados por la sociedad, por la iglesia, por nosotros. Pero no solamente estoy pensando en los niños de edad, estoy pensando en aquellos que han sido afligidos por la pobreza, la miseria, la injusticia social y muchos otros demonios que viven en nuestro medio. Estos niños en el Caquetá, parece que su único pecado era ser niños.
no tienen oportunidades de educación como tal vez tienen la mayoría de los niños aquí. No tienen oportunidades de salir adelante. Muchos de ellos terminan yéndose a la ciudad y vaya uno a ver cómo viven en la ciudad. Y entonces los toman como rehenes. ¿Quién dijo que un niño de 12 años, una niña, se llama Angélica, la niña de 12 años? Angélica. ¿Qué contradicción tiene la vida? 12 añitos. Y entonces uno se polariza y se rasga las vestiduras y defienden a uno u otro. A quienes hay que defender según el Evangelio es a los niños, a los marginados, a los excluidos, a quienes nadie quiere darle un abrazo de luz. Estos niños no tienen esperanza y los toman como rehenes unos grupos armados y después reciben un bombazo que los despedaza en pedacitos. Y esta niña Angélica, yo tengo por aquí alguna, porque quiero honrar sus palabras de la niña, lo único que conocemos, que dijo a la mamá, Angélica de 12 años, mami, yo me voy porque me toca, no hay de otra. Mami, yo me voy porque me toca, no hay de otra. ¿En qué sociedad vivimos? Que una niña de 12 años, su epitafio tenga que ser, no hay de otra. Esta es la miseria que me ha tocado vivir. Una niña de 12 años, si tienes hijos, si has tenido hijos, sabes qué significa eso. Y si has tenido familiares. ¿Qué sabe una niña de 12 años para ser destrozada por una bomba bestial y haber sido tomada por rehenes también de nuestra patria, de nuestra sociedad, si a eso se le puede llamar sociedad? Porque aquí es donde está la gracia del Evangelio, que para evitar esas tragedias infernales y miserables necesitamos vivir como Jesús manda, con los brazos abiertos para servir a los necesitados. El mundo clama, préstame tus brazos. El verdadero evangélico, la verdadera evangélica es la que vive orientada a prestar sus brazos para servir al necesitado y no para agarrar los brazos y vivir de manera egoísta. Que Dios nos ayude a vivir su gracia evangélica, de vivir para otros, de vivir con generosidad, con magnanimidad, con alegría, con gozo. Aquí en este pasaje que estudiamos hoy, dice que aquel buen siervo, el que es bienaventurado, el Señor sobre todo le pondrá. El Señor nos ha dado un encargo y en la medida que seamos magnánimos, generosos, amplios, alegres para servir, el Señor nos va poniendo en otras responsabilidades mayores, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá. Esa es la forma evangélica para vivir. Cuando este mundo nos clama a gritos, los excluidos, préstame tus brazos. ¿Cómo vas a responder? ¿Con los brazos infernales cerrados? ¿O con los brazos que esperan la segunda venida del Señor, abiertos, generosos, reorientada a la vida, para que haya alegría? Para que, como dice Malaquías 3:10, haya alimento en mi casa. Con frecuencia predicamos la primera parte de ese versículo que dice trae todos los diezmos al alfolí, pero ahí hay un propósito, el mismo del Salmo 104, porque Dios cuida a su creación. Dios quiere que haya alimento en mi casa. Si así viviéramos en la sociedad del mundo, y el mundo es una catástrofe hoy por donde se vea, Bolivia, Chile, Hong Kong, Estados Unidos, ni se diga. Anoche leía a mi esposa que en Estados Unidos está aumentando el suicidio de los campesinos, porque por esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, los campesinos de Estados Unidos están en la mala y se están suicidando porque no hay forma. Hermanos, precioso pasaje, que vivamos
en la expectativa de que el Señor viene y que Él no nos dice cuándo vendrá. No hay que hacer pronósticos, pero sí nos dice cómo preparamos su venida, siendo siervos bienaventurados que utilizan sus brazos para prestárselos a los necesitados. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra.